Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy cumpliendo con la clase que no pudimos hacer en streaming ayer, así que bueno, esperemos que la conexión acompañe para poder tener la subida lo antes posible. Bien, ¿qué íbamos a ver en esta clase? Íbamos a ver este texto de Claudio Guerri, La estructura espacial del cuadro, una lectura semiótica de las meninas, en el cual íbamos a em, digamos, a conocer una propuesta, un modelo teórico de Guerri, en el cual se vale de las categorías que vimos anteriormente de Morris, ¿sí? Las categorías de sintáctica, semántica y pragmática. Recordemos entonces que tenían que ver con dimensiones de análisis, de estudio del signo, en relación a distintos aspectos del signo, a distintas facetas del mismo, ¿no? Por un lado, la sintaxis, que estudia las reglas subyacentes que permiten y que articulan la organización de signos entre sí, y que se encarga de esa dimensión, ¿sí? De los encadenamientos y la organización de los signos, ya que los signos nunca se dan de manera aislada. Por otro lado, la semántica, que estudia la dimensión de las reglas que vinculan la posibilidad de que determinados signos eh, estén representando determinados objetos, es decir, de los contenidos de los signos, ¿sí? Encuentra la regla, encuentra las reglas, encuentra las estructuras que organizan a los signos y sus contenidos. Y finalmente, la más eh, ambigua, la más vaga de todas, que es la dimensión pragmática, en la cual se estudia a los signos en relación con sus intérpretes, con la dinámica de los intérpretes, con su praxis, ¿no? De ahí viene la pragmática. Podríamos decir con la puesta en práctica de estos signos en el contexto de la vida de esos organismos que son los intérpretes, ¿no? Entonces, sería la dimensión contextual, podríamos entender también, de los signos puestos a andar. Bueno, esas categorías son de las que se va a valer Guerri. El texto tiene dos momentos principales, dos momentos así, dos instancias. En la primera plantea cuál es su preocupación teórica o su interés teórico. Y en el segundo ejemplifica, ¿sí? El ejemplo es lo que seguramente a los que han visto el texto les queda más claro, más pregnante, porque el ejemplo es utilizando este cuadro, esta pintura de Velázquez. Pero vamos a hacer, la clase la vamos a dividir en dos partes y la voy a subir en dos partes, ¿sí? Para que quede ordenada. La primera, vamos a ver este primer bloque del texto más netamente teórico, y en la segunda vamos a ir al ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con esta primer parte. Lo primero que hay que entender es que Guerri plantea un abordaje, una metodología de abordaje semiótica basada en el estudio de la forma y del espacio, porque Guerri es arquitecto, ¿sí? Y la morfología y el estudio del espacio es algo trascendental para los arquitectos, ¿no? Entonces, propone un modelo teórico que es la teoría de la delimitación espacial. ¿De qué se encarga esto? Del estudio de las estructuras abstractas, las estructuras de diseño que subyacen a lo que vemos, a lo que percibimos inmediatamente, a lo que es evidentemente perceptible, ¿no? En pintura normalmente hablamos de esto como estructuras compositivas, esquemas compositivos, ¿no? Son los diseños abstractos geométricos o morfológicos que después van a organizar los elementos de la composición, pero que no necesariamente están explícitos, ¿sí? O sea, esas líneas, esos esquemas, esas formas geométricas después no aparecen. Pero lo que está proponiendo Guerri es que estos elementos hacen sentido. O sea, si esta estructura está diseñada con el fin de
generar un enunciado visual en este caso, es que hay una intención en el enunciado, ¿no? O sea, hay una intención en ese diseño. Por lo tanto, lo que encuentra Guerry es que tiene un valor semiótico, o sea, un valor de generar sentido, de generar semiosis, esta forma abstracta, este diseño, ¿no? Entonces, ¿qué propone con esta TDE? Propone un sistema, como dice él, capaz de hacer manifiesto lo que subyace a las manifestaciones perceptuales primeras, o sea, lo primero que se percibe. Hace visible la estructura del espacio de un cuadro y por lo tanto también hace visible la estructura semiótica de ese espacio. Bien, entonces, ¿qué hace después Guerry? Va a poner como ejemplo otro tipo de análisis o análisis de otra naturaleza de los, del cuadro, de la pintura de Velázquez. Y se va a valer primero, en primer lugar, de un análisis muy conocido dentro del ámbito de la filosofía, sobre todo, que es un análisis que hace Michel Foucault. Bien, para entender qué dice este análisis, les voy a dejar en la descripción del video un link al cual les pido que ingresen, que lo vean, desde el minuto 5:34, de ahí en adelante hasta el final, un poco para entender qué es lo que hace este análisis, cómo aborda el cuadro este análisis. Vean esto, dejen esto en pausa, véanlo y después siguen viendo este video. Bueno, si ya vieron entonces el video de la fonda filosófica del profe McNabb, van a haber visto que en este video, en este análisis de Foucault, el interés pasa por graficar de alguna manera, ejemplificar, graficar y ejemplificar cuál es el estado de la situación epistemológica del pensamiento y la ciencia del siglo XVII, que es exactamente el periodo en el cual Velázquez pinta este cuadro, ¿sí? Cuando hablamos de el estado, la situación epistemológica, hablamos de cuál es la conciencia respecto al saber, respecto al conocimiento, respecto al mundo. Cómo se estructura ese conocimiento y cómo se estructura, en este caso, la ciencia. Entonces, Foucault utiliza este cuadro y utiliza algunas metáforas incluso, como por ejemplo decir que la luz representa al iluminismo, ¿no? La luz, digamos, concretamente la luz representada en el cuadro es una especie de metáfora del iluminismo, ¿no? De ese formato de la ciencia propio de esa época que venía a traer, a desterrar muchas formas anteriores del conocimiento y a traer mucho desarrollo científico, ¿no? Pero bueno, ya va a marcar después Guerry algunas diferencias, pero lo importante es que dice que en las Meninas, que coincide, digamos, con Foucault, en las Meninas está planteada la problemática de la representación. Y es una problemática que digamos que siempre ha sido, de alguna manera ha sido abordada, porque genera un particular interés, y en las Meninas en especial porque tiene este carácter ambiguo entre leo lo que dice, ¿no? El carácter ambiguo de la relación entre lo representado, el que representa y la representación. Este cuadro siempre generó muchísimo interés a los críticos y hay mil hipótesis sobre cómo fue realizado, ¿no? Acá los grafico con una, ¿no? Donde está Velázquez frente a un gran espejo, y entonces ese juego hace que uno de alguna manera esté siendo el espejo o siendo Velázquez. Bueno, no,
Como les digo, son muchas las hipótesis, ¿no? Bien, después hace Guerry una, digamos, una aclaración y se vale también de las palabras de Camón Aznar. Camón Aznar es un crítico de arte que, digamos, es bastante clásico en el sentido de que es director de varias de las enciclopedias de arte así de edición española más conocidas, donde hace como un resalte de los aspectos estéticos de la pintura y su valor en la composición, ¿no? Eh, Sobre todo en relación a la luz, a cómo está representada la luz y al tratamiento pictórico. Bien. En la lectura, acá dice, en la lectura de Camón Aznar, subraya que no todo se trata de un espacio pasivo, no es una representación estática, sino que hay una profundidad donde la relación entre las cosas es significativa, ¿no? Es importante, donde nos dice cosas de esa relación, ¿no? Entonces eso crea una complejidad semiótica, de sentido. Entonces ese espacio en sí, el espacio representado, cobra valor, incluso el espacio que se produce por la iluminación. Después trae a otro autor que también toma como ejemplo para su teoría esta obra, que es Lacan, ¿no? Ya no nos vamos a adentrar en Lacan porque es altamente complejo, nos metemos a otro tema, pero lo que nos interesa es que Lacan también, al igual que Foucault, entra al análisis de esta obra para explicar en realidad para explicar su análisis teórico, digamos, como para graficar su teoría a través de esta obra, analizan las miradas, ¿sí? El significado de las miradas. Bueno, hay algo de este análisis de Lacan que a Guerry le resulta muy significativo y que dice, bueno, nos tiene que servir para lo que vamos a decir a continuación, que es que la observación que hace Lacan de que todas las miradas, salvo la de una de las meninas, están suspendidas en el infinito, o sea, como que nadie mira a nadie, ¿no? Y de acá Guerry saca una conclusión que va a ser muy, muy importante para su desarrollo posterior. Dice, esta observación tiene la virtud de sumirnos en una situación de perplejidad. En efecto, ¿de qué interrelación se trata? Interrelación se refiere a la interrelación entre los personajes, ¿no? ¿De qué interrelación se trata si todas las miradas vagan, diluidas, en un lugar inasible fuera de la tela? Evidentemente la interrelación no es semántica, y acá nos metemos de lleno. No es del signo, o sea, la interrelación no la está dando, esto para Guerry, ¿no? No la está dando principalmente los contenidos representados, no es lo que sostiene las relaciones del cuadro, no son los personajes y sus significados, en principio, sino, o sea, ahí dice el mirarse como contenido de la relación, sino que lo que en realidad estructura en primera instancia y lo que da unidad y sostén a la composición es una estructura sintáctica. Las figuras se combinan en grupos de mayor o menor dominancia compositiva. Y como se verá más adelante, 3 de esos grupos pueden considerarse respectivamente como sostenedores de los ejes sintáctico, semántico y pragmático. Vamos a avanzar un poquito para profundizar sobre esta idea. Entonces, desde la lectura de Guerry, la distribución sintáctica es la que establece las líneas que van a dominar cada uno de estos ejes, de estas dimensiones semióticas. Pero lo primero, el primer movimiento, el primer esfuerzo de la imagen, de la pintura, es sintáctico.
desde la sintaxis va a proponer entonces organizaciones de elementos, de objetos, que después sí van a tener una dimensión semántica apoyada en esta sintaxis y una dimensión pragmática también apoyada en este diseño. O sea, lo que está diciendo es, va a haber un diseño que va a ordenar después los sentidos y que va a ordenar después la lectura, la conexión que va a haber entre el mundo y esta obra, pero que en primera instancia es una acción, un esfuerzo sintáctico, ¿sí? Es decir, de organización de los signos, organización formal, organización de lo que vemos, de los grafismos. Esa es la tesis, digamos, fundamental en relación a este cuadro, ¿no? Y lo que va a hacer con la TDE, con su metodología, es, digamos, comprobar si esa hipótesis es correcta, ¿no? Entonces después dice, ¿cuál es el énfasis que hizo cada una de las lecturas? La de Foucault, la de Camón Aznar y la de Lacan. Dice, tanto uno como el otro privilegiaron lo semántico, o sea, digamos, se quedaron o se detuvieron principalmente en el significado de aquello que ya está representado. Desde distintos abordajes, cada uno lo hizo desde distintos lugares, pero no hay una lectura del diseño anterior, ¿sí? Como que no esa estructura sería secundaria en este análisis, ¿no? En estos análisis. Por ejemplo, Camón Aznar, que hace un análisis del valor más bien pictórico, donde considera la luz, la textura, se concentra sobre todo en cómo estos elementos de la luz y la textura resaltan el valor semántico de algunas de las figuras representadas, ¿no? Sobre todo la infanta, en la cual la luz y el tratamiento pictórico la destacan por sobre las demás cosas, ¿no? Y el espacio, como la luz representa el espacio. Foucault y Lacan se centran en la mirada, ¿no? Y en este caso es todavía más lejana la interpretación, porque primero dice, reduplica un aspecto semántico de la mirada. ¿Qué quiere decir esto? La mirada ya de por sí es algo que viene cargadísimo semánticamente en la cultura, ¿sí? La mirada siempre es un elemento de especial valor semántico y a lo que le prestamos especial atención. La mirada es algo de donde sacamos una gran cantidad de información semiótica, de sentido. Entonces lo que dice, bueno, este gesto que ya de por sí tiene un gran valor cultural, Foucault y Lacan lo refuerzan, ¿no? Como que lo destacan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ya de por sí están tomando, dándole un valor a algo que está en la pintura que además ya trae un valor exterior al cuadro, ¿no? Y lo toman como ejemplo. En realidad lo que están haciendo es tomar como ejemplo el cuadro para explicar sus propias teorías. Y lo hacen a partir de un análisis semántico, es decir, el significado de los cuadros a partir de las relaciones de los personajes que encuentran ahí. Entonces lo que va a proponer Guerri es, en este modelo de la TDE, una lectura sintáctica a partir de la descripción de la operación del diseño puro, muy propio de los arquitectos, no tan propio de los artistas plásticos, o podríamos decir muy propio de algunos artistas plásticos, no de todos, ¿no? La tradición de este diseño puro, del diseño esquemático de la composición, más que nada en el arte moderno y en el arte contemporáneo se ha ido perdiendo. Es más algo propio quizás de una escuela más clásica, si se quiere, pero sí se observa de manera quizás más intuitiva el diseño puro de la composición a la hora de construir imágenes artísticas. Este esquema anterior que va a ordenar todos los elementos en una imagen. Entonces, operación de diseño puro,
una operación formal que subyace a la manifestación pictórica, que está por debajo, que la ordena anteriormente a su manifestación. Es una lectura de la forma, entendida siempre en sentido relacional. Esto es una lectura de las configuraciones formales que están en la base de la composición. Bueno, esto es bastante redundante. Bien, entonces esto es la primer parte del texto de Guerri. Espero que entiendan cuál es la propuesta. Y a continuación lo que vamos a ver entonces es cómo desarrolla el ejemplo con el cuadro.